parte de momento. Momento seguramente lo van a ver con el ingeniero Gómez, pero yo tengo una reunión, ahora me tengo que bajar. Probablemente, si puedo, después subimos y avanzamos más, pero en principio van a quedar haciendo ejercicio con los ingenieros cercos. Y Leo, que está llegando, que es el que trae el feriado del lunes. Pero no pasa nada, es mentira. No sé. A ver, esta primera etapa que nosotros vamos a empezar a ver ahora es mucho de lo que ya hemos visto, pero de lo que ya hemos tratado en las prácticas anteriores. Vamos a ver lo que es cinemática y dinámica de los sólidos. Nosotros trabajamos ya con la cinemática, ¿no es cierto?, de las partículas, tanto en su movimiento traslacional como rotacional. Como nosotros estamos hablando ahora de lo que serían, ¿no es cierto?, sólidos, entonces lo que nos vamos a ver en esta unidad va a ser lo que tenga que ver con los cuerpos rotando alrededor, ¿no es cierto?, de un eje fijo. Primero, desde el punto de vista de la cinemática, y después, desde el punto de vista de la dinámica, agregaremos no solamente la parte de cinemática y dinámica rotacional, sino también la dinámica traslacional, para trabajar, ¿no es cierto?, sobre lo que serían los cuerpos rodantes. Entonces, conceptos de cinemática y dinámica del sólido. Como hablamos de un sólido, ya sabemos, o sea, estamos saliendo de lo que es la partícula y tiene que ver con esto de sistemas de partículas que hemos visto cuando trabajamos las últimas unidades. Nada más que ahora la vamos a transformar en un sólido, donde esas partículas van a estar firmemente unidas entre sí y vamos a analizar todo el cuerpo, ¿cierto?, sólido con respecto al tema. Acá vamos a ver la parte primera, cinemática del sólido, lo que sería el momento de inercia y la energía cinética de rotación. Y los otros temas los vamos a ver para seguramente la clase siguiente. ¿Sí? Choca en el reflejo. Y el vivo que puso el proyector ahí. Ah, sí, divino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, dentro de lo que decíamos, ¿no es cierto?, lo que es un sólido, el primero que nosotros vamos a analizar o que vamos a ver dentro de lo que sería el sólido rígido es, digamos, una rueda. O sea, una rueda, ¿no es cierto?, girando alrededor, ¿no es cierto?, de lo que sería un eje fijo. ¿Qué particularidad tiene este sólido? Que esas partículas siempre están unidas fuertemente entre sí, por lo tanto no va a haber variación de posición cuando nosotros trabajemos, ¿no es cierto?, con respecto a esas partículas, ¿no es cierto?, esas diferencias que vayamos a hacer. Entonces, vamos a sacar un par de fibras, a ver qué anda. ¿Qué es lo que decimos? Vamos a trabajar con un sólido, con una rueda, supóngase, y a lo largo del cual, ¿no es cierto?, estaría pasando un eje. ¿Qué es lo que decimos? Que una partícula que se encuentra acá, ¿no es cierto?, de una masa MI1, digamos, y otra partícula de masa M2, siempre van a guardar la misma distancia. A eso es lo que hablamos o queremos hacer referencia con respecto a lo que es la parte del sólido, ¿no es cierto? Cada una de estas partículas vamos a ir analizándolas, la vamos a ir viendo y vamos a ir viendo qué tipo de movimientos van a generar. O sea, cada una de estas, si bien no van a tener un movimiento traslacional, sí van a tener un movimiento rotacional. Entonces, si yo analizo a esta rueda girando alrededor de esto, ¿qué va a pasar? Va a estar, ¿no es cierto?, en una posición fija. Cada partícula va a estar en una posición fija. Pero al rotar alrededor de este eje, ¿qué va a pasar? Esta partícula nosotros va a ir cambiando de posiciones y obviamente a medida que vaya cambiando la velocidad de rotación va a ir teniendo un cambio o no de esa velocidad a la cual nosotros hacemos referencia. O sea, acá el sistema es muy similar, muy parecido a lo que ya ustedes conocen. Y de nuevo, trabajando en sólido, como yo le dije en algún momento cuando empezamos,
vamos a ver la cinemática, la dinámica, la parte de trabajo y energía, todo lo que vimos para partículas lo vamos a ir repitiendo, ¿no es cierto?, para un sólido. En este caso, la parte rotacional del sólido sin inmiscuirnos todavía en lo que sería la parte traslacional, ¿sí? Entonces, tienen distintas velocidades, ¿no es cierto? O sea, ya que cada uno de estos lugares puede tener distintas velocidades y direcciones lineales, con lo cual deberíamos analizar un sistema de partículas. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto ya no es un sistema de partículas, porque ese sistema de partículas podríamos hacer que cada una de esas partículas podría tener distintas velocidades. Ahora, como estas partículas están fuertemente unidas entre sí, por eso hablamos del sólido, cada una de estas partículas van a poder tener distintas o iguales velocidades igual velocidad angular por ser un sólido, que ya lo vamos a trabajar, y distintas velocidades lineales debido al diámetro. Eso, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, porque nosotros ya habíamos visto que la velocidad lineal a qué era igual, teniendo en cuenta la velocidad angular. Sí. Ese. Ese mismo. Esto multiplicado, ¿no es cierto?, por el radio, o sea, la ubicación, digamos, si llamamos este radio, la velocidad angular va a ser la velocidad que vas a mantener constante. Decíamos nosotros que esa velocidad angular en este sistema va a ser la misma. Pero, ¿no es cierto?, depende de la posición. Si tengo ahí, pues lo tengo ubicado en un radio más chico, ¿no es cierto?, como esto es directamente proporcional. Exactamente. Entonces puede haber una variación de velocidad. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el mismo disco que más o menos dibujamos acá. Cuando cambia la posición no es lo mismo que esté más cerca del eje de rotación que cuando está más lejos de rotación. Sin embargo, la velocidad angular de todo el sistema, ¿no es cierto?, es exactamente el mismo. Entonces, simplificaremos este análisis. Entonces, cuando el cuerpo no es deformable, eso es lo que tenemos que definir desde el punto de vista del sólido, o sea, del cuerpo rígido, el sólido rígido al cual hacemos referencia, ¿sí? Bien, acá, ¿no es cierto?, esto lo vamos a pasar recontra rápido porque ya lo conocen, ¿Qué es lo que estoy tomando? De nuevo un cuerpo, ¿no es cierto? Trabajamos con el sistema de referencia, teníamos que este era el desplazamiento S y este es el desplazamiento θ, desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Entonces teníamos esta relación, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabemos que las unidades en el sistema internacional del desplazamiento angular, ¿no es cierto?, sería S el metro, ¿no es cierto?, y R también el metro. Por lo tanto, la unidad del sistema θ sería un número adimensional que generalmente lo conocemos con el radián. Y le vuelvo a hacer la pregunta que le hice 3 meses atrás. ¿A qué era igual un radián? Hace 3 meses atrás ya le hice esta pregunta. ¿A qué era igual un radián? 180 grados. Con media vuelta. La misma respuesta. Un radián, ¿a qué era igual? 1 sobre S. ¿Qué es 1 sobre S? Ahí llegó Bonilla, así que nos puede decir. ¿Qué es, Bonilla, el radián? ¿En qué ángulo? Yo hace 4 años, la cuarta vez que hago esta pregunta porque la hago 2 veces por año. Igual el año pasado yo la escuché y ahora también. ¿Recuerdan que era cuando el arco era igual al radio, entonces se definía un radián? Por eso decíamos que el perímetro se salvaron. Entonces, cuando decíamos que tenemos 2 pi radianes, quiere decir justamente, ¿no es cierto?, que todo el perímetro tiene 6,28 veces el radio. O sea, yo tomo el radio de cualquier circunferencia, eso es así. Sí, tengo razón. No, esa es la relación de claro, y eso lo dijimos hace 3 meses y no tenía que ver. No entraba ni parcial. Sí, ¿y ahora qué va a hacer con Tampoco, No lo vamos a entrar. Entonces, eso es o un número adimensional
o es, ¿no es cierto?, lo que sería la parte de rad o radial. Generalmente se pone, no se pone la unidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces podemos asociar ese ángulo θ, el desplazamiento angular, con todo el objeto rígido. Entonces, si hablamos de un objeto rígido y vemos, ¿no es cierto?, que las partículas se mantienen, entonces cuando rota, todo el cuerpo va a rotar, ¿no es cierto?, el mismo ángulo. Entonces, como una partícula individual, partiendo, ¿no es cierto?, de definir, o sea, a esta parte, nosotros lo podemos definir cuando se hace esta relación, esta vinculación. Yo voy a ir más rápido porque esto, digamos, todos ustedes lo conocen. Entonces definimos la velocidad angular. Primero, el desplazamiento angular son dos posiciones. Recordemos, y vamos a volver a trabajar sobre el sistema. Si yo trabajo con una circunferencia, siempre vamos a tener el giro en sentido antihorario como positivo, partiendo del semieje de las X positivas. Entonces, rotación antihoraria es positiva. Estas posiciones me pueden ir dando distintas ubicaciones a lo largo de que pasa el tiempo. Entonces, puedo tener esta posición, ¿no es cierto?, que sería una posición inicial, una posición inicial, y acá tener una posición final. ¿Cuál es el desplazamiento angular? Si yo estuve con referencia, ¿no es cierto?, a esta posición inicial, el semieje de las X positivas. Cuando t igual a 0 empiezo a contar. Cuando t igual a 0, ¿no es cierto?, o t igual a un tiempo inicial, yo me encuentro en esa posición. Para un t final, yo me encuentro, ¿no es cierto?, en esta otra posición. Entonces, si yo necesito saber cuál es la variación, ¿no es cierto?, o cuál es el desplazamiento entre ese estado inicial y ese estado final, que va a ser igual a la variación de las posiciones. O sea, θ final menos θ inicial me estaría dando ese desplazamiento delta θ, que sería, ¿no es cierto?, simplemente este arco, ¿no es cierto? Esto sería la variación. Que es lo que tenemos expresado más o menos acá. Y entonces definíamos, y ya lo vimos también, lo que sería la velocidad angular como una variación de desplazamiento, o sea, una variación de posición, digamos, que nos estaría dando el desplazamiento sobre una variación de tiempo que sería delta t. Concepto de velocidad lineal, que también lo representamos, lo cambiamos como una velocidad angular, porque ahora estamos hablando del desplazamiento angular. ¿Sí? Segundo o segundo a la menos 1, también llamado, ¿no es cierto?, como hertz. Cuando nosotros lo veamos, ¿no es cierto?, en ciclos, generalmente esto es lo que llamamos como hertz. Cuando estamos trabajando en el desplazamiento angular, generalmente la seguimos llamando como 1 sobre segundo, segundo a la menos 1. Entonces, el concepto de velocidad angular, que ya lo teníamos reconocido. Pero ahora surge la necesidad de que nosotros sabemos, o ustedes deberían saber, que la velocidad angular, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Es una magnitud escalar o es una magnitud vectorial? Vectorial. Entonces, si es vectorial, tenemos que definir cuál es la dirección y el sentido de la misma. Entonces, ¿cómo determinamos la dirección y el sentido, ¿no es cierto?, de esa velocidad angular? A ver, cualquiera dentro del grupo que empiece con la letra A y termine con la letra O. ¿Quién me puede definir, a ver, cómo determinamos la dirección y sentido de la velocidad angular? Podríamos determinar Positivo. La regla de la mano Derecha. La regla de la mano derecha. O sea, siempre, entonces, la dirección va a ser perpendicular al plano de rotación. El plano de rotación estaríamos definido, ¿no es cierto?, como el plano de la rueda, del disco, que sería el que está girando. Entonces, siempre va a ser perpendicular. Entonces, yo ubico la mano derecha en función del eje, ¿no es cierto?,
lo arrollo, mis dedos lo arrollo en el sentido del desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a mi sistema está girando en este sentido, entonces ubicaría, acá se encuentra, está girando así, lo ubico a los dedos, ¿no es cierto?, arrollando en este sentido. Entonces, el sentido, ahí está para acá. Entonces, el sentido de arrollamiento, ¿no es cierto?, o sea, va con el sentido de rotación. Y el dedo, el pulgar, me estaría indicando el sentido, digamos, del vector omega. Entonces, omega en este caso, siendo así, ¿para dónde iría? ¿Para arriba o para abajo? Iría para arriba. Y obviamente nosotros si giraría en el sentido contrario, nosotros yo tendría que ubicarlo al revés de esta manera y entonces me estaría dando hacia abajo, estaría arrollando con la mano derecha siempre en función del eje de rotación. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto lo voy a dejar para que hagan con el ingeniero Gómez nomás, un problemita, No, lo voy a pasar porque como yo tengo una reunión, yo quiero darle los conceptos y se van a quedar ejercitando con los ingenieros. El ingeniero Mazón que está al fondo va a venir a hacer todos los problemas acá al frente. Quedó más asustado que ustedes cuando le dije así. Bueno, este es un problemita, nada más se lo leo, pero es un problema sencillo. Un objeto rígido da vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. En torno a un eje fijo, que se podría hacer tranquilamente esto. Cada uno de los siguientes pares, ¿no es cierto?, de cantidades representa una posición angular inicial y una posición angular final del objeto. ¿Cuáles de los conjuntos solo puede ocurrir si el objeto rígido da vuelta a través de más de 180 grados? 3 radianes y 6 radianes. Menos un radian y un radian, un radian y 5 radian. ¿Quién da más? ¿Qué hacemos? Claro. Porque 3 radianes. Dice, ¿cuál de los conjuntos, o sea, cuál de estos pares de valores puede ocurrir si el objeto rígido da vuelta a través de más de 180 grados? Si yo voy de 3 radianes a 6 radianes, estoy pasando Está empezando en 180 grados. ¿Cuánto es 180 grados? La mitad de 360. Claro, no, pero está bien. No. ¿Cuánto es? 6 pi radianes toda la circunferencia. Entonces, la mitad. 180. La mitad. ¿Cuánto? Media vuelta, Sí, 1000 radianes. 1000 radianes, ¿cuánto es? ¿Cuántos radianes pi? Pongan pi en la calculadora. ¿Qué dice pi? 2 pi, ¿no es? 314. Bueno, me faltó 1,14. ¿Qué valor podría ser? Dame 180 grados. Empieza en 180 grados. Me voy, me voy. Si empiezan 3 radianes, dice No importa. Vamos a ver. No importa, porque estamos hablando de posición inicial y posición final. Si Gira más de 180 grados. No, ahora que ya. se va a 6 gira justo 180 y queda. No gira junto a 180. ¿Cuánto es 180? 3,14. O sea que 3 no es 3,14. O sea, está por debajo de los 180 grados. Menos mal que me quedé. Entre menos 1 y 1. Tampoco. ¿Por qué? ¿Cuál es el desplazamiento entre menos 1 y 1? ¿Cuánto es el desplazamiento entre menos 1 y 1? Menos 1 y 1. Pensá de nuevo. 0,2. Tres valores me tiraste a quedaste con uno. Clase de metrología. Entre menos 1 y 1, ¿cuánto va a ser el desplazamiento? No. ¿Es mayor que 3,14? Tampoco podría ser. El tercero. Ese sí. Y sí, si no son los otros dos. Si no es blanco y negro, es gris. No, pero de todas formas, estamos entre 5. Claro, está en 4, estamos por arriba de los 3,14.
Esto ustedes deberían saber de la secundaria, no de ahora. Se supone. Hay muchos paros en la secundaria. Bueno, vamos a dejarla ahí nomás después. Bueno, y en el caso, digamos, cuando tengamos, no te duermas, Fer. No te duermas, Fer. En el caso, digamos, que tengamos un cambio de velocidad, a ver, esto ocurre cuando arrancan los motores, enchufamos una bombita para elevar el agua. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el motor, cómo está el rotor de la bombita al momento de enchufar? O el ventilador, ¿cómo están? Están quietos. Claro. Cuando lo enchufamos, cuando le hacemos... Le damos la velocidad. Empieza a trabajar y luego se queda a una velocidad constante. Entonces, ¿qué quiere decir? En el instante en que nosotros estamos arrancando, vamos a tener, ¿no es cierto?, un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad es lo que me da la aceleración angular, ¿sí? Así como definimos la aceleración lineal, esto también lo hemos definido, ya, ¿no es cierto?, sería la aceleración angular. ¿Qué dirección y sentido tendría, ¿no es cierto?, la aceleración angular? ¿Qué dirección y sentido tendría? Sí. A favor del acá se tienen que fijar sí. Y acá le tienen acá van a sacar la información. El cambio de aceleración angular, ¿esto qué son? Variación de tiempo y variación. Esto de variación de tiempo, ¿qué es? ¿Un escalar o un vector? Escalar. Escalar. ¿Y esto? Entonces, en función de esa variación, vamos a saber, ¿no es cierto?, justamente qué es lo que pasa con nuestra aceleración. Entonces, si la variación de velocidad angular, estamos hablando de un disco rígido, ¿no es cierto?, un disco que está rotando, va a tener, ¿no es cierto?, un sentido, lo mismo que la pala del ventilador. Entonces, la variación de velocidad es la que me va a dar la dirección de alfa. Si esto está bien centrado, gira bien, entonces el omega final y el omega inicial, o sea, hasta que encuentra el omega inicial sería 0, pero la omega final me estaría dando, ¿no es cierto?, lo que sería la variación de velocidad. O sea que va a coincidir con la dirección de omega. Y el sentido, ¿no es cierto?, va a depender de estos valores. O sea, si omega final es mayor cuando arrancamos el ventilador, o si omega final es menor cuando apagamos el ventilador. O sea, irá en un sentido o en otro. ¿Por qué? Porque esto será positivo o será negativo. ¿Estamos? Bien. Entonces, y esto le puse nada más, pero después lo vamos a sacar, ¿no es cierto? El valor de alfa, ahora ustedes ya saben análisis matemático, saben límites, saben integrales, saben derivadas, diferenciales. Una pavada. Entonces, cuando nosotros hacemos que el límite, porque bueno, la aceleración angular que nosotros estamos sacando acá es una aceleración angular promedio. Realmente en física, hasta donde nosotros vamos, realmente siempre con los promedios no alcanza. No con el promedio de nota que tienen ustedes, pero sí. Pero cuando hacemos el límite para cuando el t tiende a 0, hablamos con la aceleración angular instantánea, que puede ser en cada instante nosotros, que a nosotros nos pudiese interesar. Entonces, esto ya, ¿qué tipo de magnitud de la velocidad angular? Es una pregunta que ya me la responden. ¿Qué representa físicamente la velocidad angular? ¿Qué representa físicamente la velocidad angular? La cantidad de desplazamiento angular que se tiene en relación al tiempo. Claro, o sea, en realidad más que nosotros físicamente lo que queremos decir, nosotros que hay un cuerpo, hay una partícula, hay un sistema de partículas que se encuentran en rotación. O sea, físicamente cuando nosotros estamos hablando de velocidad angular, estamos hablando de rotación. A eso es lo que en realidad nosotros tenemos. En este caso, nosotros lo que más nos interesa es desde el punto de vista, nosotros, de saber de que la representación física viene a decir que hay partículas o cuerpos que están rotando. O sea, estamos hablando de una cinemática rotacional. ¿Qué diferencia existe entre la velocidad angular media e instantánea? Ya se lo dije yo de alguna manera, pero ¿qué diferencia hay?
cantidad de tiempo posible. O sea, una división de tiempo y la otra es el total. Yo, en realidad, Un punto inicial y un punto final. la diferencia está en que cuando yo hablo del promedio, estoy hablando de una variación de tiempo. Cuando estoy hablando del instantáneo, estoy hablando en el instante. ¿Eh? En ese momento. Esa es la representación, digamos. Eso es lo que hacemos referencia cuando trabajamos con él. ¿Eh? ¿Está? Viste que se van siempre, yo de hecho. Bueno, acá, ¿para dónde estaría representada la velocidad angular? En contra del sentido del reloj. Bien, ¿y cuál sería la velocidad angular entonces? ¿Para dónde iría? ¿Qué dirección tendría? Negativa. ¿Qué dirección? No, la dirección es hacia... No, puede ser el sentido. Estamos hablando de la velocidad angular. Determina la dirección y sentido de la velocidad angular en ambos casos. En este caso, la dirección de la velocidad angular, ¿cuál va a ser? Esto tiene que ser automático ya decir. Claro. No, vos estás loco. No, la dirección. Recuerden que estamos hablando de la velocidad angular y ustedes ya saben cuál es la dirección de la velocidad angular en este sólido que tenemos acá. ¿Cuál es la dirección? Vos me podés decir sin hacerme señas que querés que te lleve hasta Formosa, hasta donde. ¿Cuál es la dirección? No, por eso es el sentido. Era del eje de rotación. Claro, pues. No, por eso, pero lo pueden decir. O sea, si yo te pregunto cuál es la dirección perpendicular, no, es la del eje de rotación. La dirección es la del eje de rotación. No tiene otra opción. ¿Está? Pero esto para que nos quede, hagamos puesta en común, digamos, ¿no? O sea, si yo hablo de la dirección es eso. Y si yo le digo el sentido, sería para arriba o para abajo. Porque van en el eje de rotación. Entonces, ¿para dónde iría en este caso? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Si me dicen, ¿para dónde va? ¿Va para allá o va para acá? Y en este caso, Un sentido contrario. ¿cuál es la ¿Cuál es la dirección acá? Y ahora me tienen que decir. De izquierda hacia derecha. Entonces, la dirección, en este caso, ¿cuál es la dirección? La del eje de rotación. Ahí está. Y ahora, el sentido en esta, hacia abajo. Y en esta, Hacia arriba. hacia arriba. Bien, está exactamente al revés, digamos. Claro, Claro. O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? claro, ahorita ¿De eso? fíjense en la flechita, me maté haciendo la flechita. ¿Para dónde está girando esto que viene así? ¿En qué sentido está girando? Si gira en ese sentido, entonces ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? A ver, Yo lo dejaba hablando. Y en este sentido, cuando yo lo tengo girando para aquel lado. O sea, no puedo hacer así. Claro. Entonces hacia abajo. Ese hacia abajo y ese hacia arriba. ¿Está? Ya me miraba, cierra la mano a la derecha, a la izquierda. los vectores, por eso está bien lo que se representa como un vector W. Y nosotros, como son vectores especiales, no son como los otros, es decir, que indican la rotación, le ponemos flechita. ¿Está? Ahí está. No, pero debería llevar también la magnitud representante debería llevar. Pero lo que pasa es que yo como soy, yo no lo hago, pues ellos sí tienen que hacerlo. ¿Y la dirección y sentido de la aceleración angular? ¿Cuál debe ser entonces la dirección y sentido?
La dirección va a ser la misma siempre y cuando no haya algún cabeceo dentro del sistema. Porque si hay un cabeceo, justamente. Claro. Y ¿no es cierto? En este caso, que arrancamos de 0 a 1 omega, tendremos la aceleración así. Y si acá arrancamos un omega a un 0, digamos, nosotros tenemos al revés. ¿Está? Bueno, todo esto, digamos, yo los paso simplemente, pero ya lo vimos, ya trabajamos. ¿Cuál es? Exactamente, ahí lo van a repasar de nuevo. Pero la variación de la velocidad en función de la aceleración angular, la variación de la posición en función de la velocidad angular y la variación, digamos, de la velocidad en función de la posición, sacando el ángulo. Ecuaciones paramétricas, ecuación complementaria. Todo ya visto por ustedes. Analogía del movimiento rotacional y traslacional, también lo van a ver ahora con el ingeniero. El desplazamiento lineal es velocidad media por tiempo, la suma de las velocidades sobre 2 por tiempo. Si hablamos del desplazamiento medio, ¿no es cierto? El θ va a ser igual a la velocidad angular media por tiempo. O sea, la suma de las velocidades sobre 2 por el tiempo. Esto lo saqué de una copia, por eso tuve que ir tachando y viendo, digamos. Concepto de nuevo, velocidad angular y velocidades lineales. Concepto de lo que sería posición y lo que sería desplazamiento angular, en función no de la velocidad media, sino de la aceleración. Y la ecuación, digamos, de posición en función del tiempo cuando tenemos, ¿no es cierto?, una aceleración positiva o una aceleración negativa. Y esta sería la ecuación complementaria, la ecuación complementaria que vincula las posiciones con respecto a la velocidad. ¿Sí? Bueno, acá también tenemos un disco, miren qué rotación. Esa. Se le rompió el eje. También hay otro problemita que no importa si no lo hacen ahora, no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero sí lo van a ver con los ingenieros cuando trabajen ahora con los problemas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Un cuerpo, siempre nosotros ahora empezamos a trabajar con la energía cinética. ¿Qué es lo que va a pasar acá en este caso? Nosotros acá tenemos lo que sería, ¿no es cierto?, un cuerpo rígido y el cual va a estar girando alrededor de un eje. Si yo veo el cuerpo rígido, ese cuerpo rígido que gira alrededor de un eje no tiene movimiento traslacional. Por lo tanto, no va a tener energía cinética traslacional. Pero sí yo puedo ver, como vimos en la diapositiva anterior, que cada una de estas partículas girando a lo largo del eje de las X va a tener, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta que se encuentra en la posición R, ¿no es cierto?, de masa MI, cuando gira, ¿no es cierto?, se va a desplazar, ¿no es cierto? O sea, si este cuerpo entra en rotación, como lo vemos ahí en el sentido antihorario, entonces se va a desplazar y va a tener una velocidad. Entonces, si tiene una velocidad, va a tener una energía cinética esa partícula dentro del sistema. Entonces nosotros vimos que la energía cinética de esa partícula era igual a un medio de la masa por la velocidad que tiene esa partícula en esa posición. Entonces, si yo quiero sacar la energía cinética total respecto al eje rotacional, porque como esta partícula tiene cierta rotación, cada una de las distintas partículas también va a tener una cierta velocidad. Es un cuerpo rígido. Entonces tendría que sumar todas las K/I que tengo. Sumar todas estas expresiones y recordando que la velocidad era omega por R, puedo reemplazar lo que sería la velocidad I al cuadrado por omega al cuadrado por R al cuadrado. Como es un sólido, estamos viendo que este concepto es, ¿no es cierto?, el concepto de una magnitud que es constante. Ah, llegaste. Mira, Fernanda no estaba perdida por culpa tuya. Ahí te dejó el banco al lado tuyo de ella porque si no, no sabía qué hacer. De los dos lados te dejó. Cualquiera de los dos tenés que venir. Estaba perdida, Fernanda. Ya se estaba queriendo dormir y todo. Bueno, entonces. ¿Puedo trabajar con la masa total? En esa última fórmula yo puedo terminar. Ahí vamos a ver. Porque justamente el entre libro lo transnacional y lo rotacional
no aparece la masa como una magnitud representativa. Volviendo al concepto, digamos, tenemos un medio que es una constante, la velocidad angular que es constante al cuadrado. Pero este concepto de MI por RI al cuadrado, o sea, de cada una de las partículas, no solamente va a depender de la masa, sino también de la posición que tiene la masa respecto al eje de rotación. Entonces, por eso, cuando yo sume toda esa expresión, me va a quedar, ¿no es cierto?, que la sumatoria solamente va a estar afectada de esos conceptos. Y esto es lo que nosotros definimos la inercia rotacional. Así como hablamos antes de la inercia del desplazamiento, ¿no es cierto?, ahora hablamos de la rotacional. Y eso es lo que van a calcular ahora con el ingeniero Gómez, el ingeniero Duarte y compañía. Entonces, claro, la energía cinética rotacional va a ser igual a un medio de, en vez de tener la masa por la velocidad al cuadrado, en vez del concepto de masa aparece el de inercia. El de inercia rotacional, y que va a depender de dónde esté ubicado ese eje. ¿No es cierto? Que no va a ser lo mismo cuando está ubicado en el centro que cuando está ubicado en un extremo. Cuando esté ubicado acá, por ejemplo, en un extremo, digamos. La distancia se necesita mayor a medida que se aleja del eje. Exactamente. O sea, no es lo mismo que esto gire alrededor de acá que este disco esté girando alrededor de acá. O sea, ahí es donde, por eso aparece el concepto, en vez de la masa, lo que querías vos, aparece el concepto inercial. Y en vez de la velocidad lineal, aparece obviamente el concepto de la velocidad angular al cuadrado. Entonces, de esa manera ustedes van a determinar, por ejemplo, el momento de inercia de cualquiera de estos, de los cuerpos a los cuales estamos haciendo referencia. O sea, momento de inercia de un cilindro hueco, de un cilindro macizo, de una plancha, este es otro cilindro hueco. Este macizo, una barra a lo largo del eje de rotación en el centro, o de una varilla, de una esfera, de un cascarón esférico. Todo eso vamos a hacer ahora. Todo eso van a hacer con el ingeniero Gómez ahora. Y básicamente el teorema de eje paralelo, que tiene que ver justamente con esto que hablábamos recién. El teorema de eje paralelo es decir, si yo conozco el momento de inercia de este elemento, porque lo han calculado, yo puedo calcular cuánto vale, ¿no es cierto?, el valor de la inercia respecto a esto. ¿Por qué? Porque los ejes de rotación son paralelos. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Entonces, en este sólido tomamos un eje X y Z, donde el Z es el eje de rotación. Tenemos, ¿no es cierto?, una partícula de masa M que se encuentra sobre el centro de masa. Ajá. Y el eje, ¿no es cierto?, que se me corrió el eje, pero ese es el eje del centro de masa. Este eje que está acá tendría que estar más arriba. Que más o menos a la misma altura del otro. Tendría que ser paralelo al eje Z. Ahí se me corrió. Pero, yo decía. ¿Cuál se entiende? Claro. Yo pensé que como que le faltaba algo en la mitad, digo, capaz que sale un... No, este hueco que está acá Claro. es el que tiene que estar acá para que venga acá Ahí está, ahí y está. después salga así. O sea, a ver Ahí si está. le ponemos... Fijala, No, después que se arreglen con vos. no. Esto tendría así Para la y de filmación, acá. ajá. Claro. Claro. Porque si no, Snoopy Producciones después me dice que me están vendiendo. Tendría que ser algo así. Ahora, si a este mismo eje lo pongo en el plano, ¿no es cierto?, al mismo cuerpo lo pongo en el plano, ¿qué voy a tener yo? Mi sistema XY y el eje Z de rotación estaría acá. Estaría saliendo, y el del centro de masa estaría también saliendo con respecto a esto. O sea, ¿qué estamos haciendo? Rebatiéndolo y poniéndolo en esta posición. Si yo tomo una partícula de masa MI, se va a encontrar una posición R. Esa posición R podría ser igual al de esta distancia más esta. O sea, ¿qué me está permitiendo? Determinar cuál es la rotación del centro de masa, como si fuese una partícula, más lo de la partícula específica que tengo yo acá. Entonces, este vector R la suma, lo mismo que la suma entre D más E. Claro, siendo XY y sub I, ¿no es cierto?, el valor de las coordenadas de esta partícula, y X centro de masa y Y centro de masa, lo de la partícula del centro de masa. Bien. Entonces, llamamos, ¿no es cierto?, con estas las componentes en X, llamamos esta la de XY
esta la del centro de masa y x' sería esta ecuación que nosotros tenemos acá. Hacemos lo mismo con respecto al eje de la Y, tendríamos el I del centro de masa más el I de prima, me estaría dando el I sub I. Ahí se me quedó, ¿viste? Tampoco lo animamos. Entonces, si yo quiero calcular la inercia del eje paralelo, la inercia con respecto al eje paralelo, acá sería igual. La inercia es m sub I, la sumatoria de m sub I por el raíz al cuadrado. Lo acabamos de calcular. Entonces, sería la sumatoria de los m sub I, digamos, por el xi más i sub I, o sea, de la partícula. Tenía xi nada más, creo, en la diapositiva, sería el de esta partícula. Yo estoy queriendo calcular el momento de inercia, sería este R, ¿no es cierto?, por ese valor de mi, que sería la suma del xi, ¿no es cierto?, más el i sub I, ¿sí? Eso es lo que sería. Así no llega al parcial, tiraste todo por todos lados. Se pone nervioso, se pone nervioso. Sí. Ya le metiste mucha matemática. Y entonces, si sabemos que el xi es igual al x' más el x centro de masa, el i sub I, el i' más el i centro de masa, le estamos diciendo que el x sería el x del centro de masa más x', o x' más x centro de masa, y el i' más i centro de masa me estaría dando el i sub I. Haciendo el reemplazo de esa expresión, esto me quedaría así. Que el momento de inercia sería el m sub I por la suma, ¿no es cierto?, de esta representación. Y reemplazando el xi al cuadrado por esta expresión y el i sub I por esta otra expresión, me queda esta expresión matemática que tenemos acá. Donde acá me da el sistema, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que calcular. ¿Dónde? ¿Qué sería en instantes? ¿El I? Esto sería, en este caso, estos dos valores que están así se anulan. ¿Por qué? Porque están referidos al eje del centro de masa. Entonces, como yo estoy trabajando con el X centro de masa, entonces, ¿no es cierto?, se me estarían anulando estos valores. Tanto el X del centro de masa como el Y del centro de masa están tomando respecto al eje del centro de referencia y indudablemente, ¿no es cierto?, ahí es donde se hace cero. Entonces, solamente me quedan estas dos expresiones, donde el X centro de masa más Y centro de masa es una constante, es un valor que no cambia, digamos, porque estaría ubicado con respecto a esta situación. Entonces yo lo puedo sacar fuera de la integral. Y entonces, el X centro de masa más el Y centro de masa, de nuevo, si nosotros vamos hasta acá, el X centro de masa más el Y centro de masa elevado al cuadrado me da lo que nosotros llamamos D. ¿Sí? O sea, esto me estaría dando D. Y la sumatoria, obviamente, D al cuadrado. Estamos hablando de un triángulo rectángulo. La suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Y esta sumatoria de M sub I, ¿qué me va a dar? La masa total de los catetos. Entonces, se determina que el momento de inercia sería igual al momento de inercia, que sería esto, porque el M sub I por x' al cuadrado más y' al cuadrado, ¿qué me estaría dando? En la distancia que hay de acá hasta este objeto. O sea, acá está justo a lo largo del eje X, ¿no es cierto? Pero si yo lo hubiese ubicado acá, tendría esto más esto. Me estaría dando, ¿no es cierto?, lo que sería el momento de inercia con respecto a ese eje. Por eso llamamos, ¿no es cierto?, el momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Sí? Más, ¿no es cierto?, lo que sería la masa total por la distancia que habría, ¿no es cierto?, hacia al cuadrado, ¿no es cierto?, la distancia que habría dentro del sistema. ¿Estamos? Bueno, hasta acá les dejo yo y después se arreglan ahora con el... Este le dice ahí, pero no para no asustarlo. Para mostrarle la... ¿Qué? La que estamos usando en el grafiquito. La gráfica. El grafiquito está bueno. Ahí está. O sea, R sería el X sub I al cuadrado Claro. y el Y sub I al cuadrado. O sea, con respecto al centro de masa, ¿no es cierto?, yo tengo el X', y prima. O sea que me estaría dando el momento de inercia con respecto al centro de masa. O sea, yo al hacer este M por X', y', estoy haciendo el momento de inercia con respecto al centro de masa. El centro de masa más lo que... Exactamente, más, ¿no es cierto?, lo que sería la masa total por la distancia al cuadrado, que es la ubicación del eje de rotación con respecto a la ubicación del centro de masa. Bien.
Bueno, Hasta ahí. hasta ahí no. Hasta ahí. ¿Les dejo esto o ustedes se ocupan de los suyos? Son ingenieros ahora. Y Van a después se resolver. incluyen lo de momento. Y después Si ven. querés, sí, déjame para... Pasar rápido todo lo que tiene. ¿Esto está en el show? Para poder... Se lo dejo, no es suyo. Se lo dejo si quieren. Y después Claro. vemos si- Guardame el pendrive. le dejo. Hagan lo que ustedes quieran. No, Dejo todo aclararle acá. aclararle bolino. Sí, ¿qué pasa? Dejo. No, aclararle el tema de ¿Eh? Y no hizo algo, te tengo que dejar para que haga vos. ¿Sí? Como no son, los objetos no están equidistantes, qué sé yo, es la sumatoria de las masas subir por su distancia, según al eje Y, dividida la masa total de la suma de toda la masa de los objetos. Y lo mismo, si se cambia el área por... La sumatoria del más. Sí, usualmente esto es lo que más entra en el parcial. Bueno, a ver un problemita, esto es muy sencillo y pasamos a lo otro. Bueno, ven, tenemos. ¿No ven nada? No, la luz refleja. Bueno, vení. Hay que apagar ese. Claro. Solo se puede salir. Por favor, a ver, encima. ¿Alguien sabe romper el fondo? A la antigua. Ahora sí se Bueno, dice, existe un método analítico para hallar el centro de masa. Se lo desarrolla, pero Quedó algo, profe. Quedó ahí dibujado esa así, arriba también la rayita también. ¿cuál? Las rayitas punteadas. Sí, ¿cómo hacemos para encontrar el centro de masa de un objeto? Un objeto de este tipo, lo que hacemos es... ¿Quién tiene una escuadra? Te lo probamos dando. Fíjate, yo le cuelgo un hilo, ¿cuál está haciendo? Le cuelgo un hilo, y esto cae por acá. Entonces marco con una línea, qué sé yo. Después le pongo este lado. Fíjense que no queda horizontal, sino que se inclina un poco, cae por acá. Donde se encuentran las dos líneas, ¿qué está ahí? Calibrado, centrado. En realidad Hay que hacer por varios. es el centro geométrico, pero ahora está el centro de masa, porque estamos hablando de masa. Porque está usando la gravedad para medir. Estamos usando la gravedad para estabilizar. Se puede hacer ese método, por ejemplo, para una silla, para hallar su centro de masa. Hay que tirar varias líneas, pero bueno, lo vas a lograr. Pero ahora te quiero ver cómo lo haces para un auto. El centro de masa de un auto. No, Con una grúa. aunque ustedes no crean, el auto ya... Sí, sale. Ya sale. Parecido donde está su- No, en el manual, yo no vi el manual, pero los muchachos ya, como ahora están tan tecnificados y Y tiene que estar quieren en la mejorar, carga y la- tienen todo calculado, las masas, de cuánto pesa el cardan, el motor, todo eso, y las posiciones y todo. Son valores muy buenos. Es lo que permitía, por ejemplo, fíjense, este es el famoso colectivo de Sí. doble piso que hay en la ruta. Los muchachos juegan carrera 140. El peligro de la estabilidad. Sí. No, pero tiene su estabilidad. Bueno, ¿por Tiene su qué centro tiene la bajo. estabilidad? Tiene un centro bajo. Porque el centro de masa Exacto, está bien el bajo. centro de gravedad de esto sería acá. En X, pero tiene que estar Pero bien el abajo. el centro de masa, Ahí debido a abajo. que el combustible, los paquetes, todo van más rápido. Se logra más peso. ¿Sí? Eso siempre y cuando no sean todos como yo los que van arriba.
¿Cómo? Que no, mientras no sean todos como yo los que van arriba, sí están óptimos. Ah, qué mierda. El colectivo mide, qué sé yo, 2 metros, 2,20 más. ¿Un carril? ¿Poco menos de un carril? No, 2,20 metros por ahí. 2,50 pongámosle. De ancho. De ancho. Y de alto, No, Lo que dé. 3 y medio. Claro. No, pero menos de 4 metros seguro. de alto tiene 4,70 metros por ahí. Pero este vehículo lo quiere prohibir. Es que ¿Cuál es el problema? Los muchachos le... Cuando van al palo, Vos ya viste, hay imágenes celulares, todos los muchachos. Pero ¿qué es lo que hace la finalidad de ser un colectivo Con doble piso? Es tener el centro de masa abajo. La falla, por ejemplo, el famoso colectivo inglés, ese no tumba nunca. ¿Por qué? Porque arriba le cortaron el techo, no, claro, bajaron toda la masa. y aparte abajo es re pesado. La Y puede tampoco botar. van tan rápido. ¿Eh? Y tampoco van tan rápido. No, y tiene limitada velocidad. igual que acá, Claro. prácticamente. Sí, viste que hasta los Más cuando van en Bariloche que van saltando los pibes. los De acá para allá. Se mueve, boludo. Eso es lo que ocurre, que un centro de masa así lo hace más estable un vehículo frente a la posibilidad de volcar. Porque cuando giras un giro violento, esta es la fuerza que le hace volcar. ¿Eh? ¿Qué fuerza sería? Fuerza. Sería la fuerza centrípeta, Centrípeta. pero en realidad es la otra la que necesita para la centrípeta. Centrífuga. Claro, porque vos te estás viendo, la centrípeta es la que lo mantiene. Ah, pero Y este es el peso del vehículo, o sea, vos tomas un momento acá, este es el momento estabilizador y este es el momento de volcamiento que produce la fuerza. Bueno, si vos sobrepasás todos los chao. Pues cuando vos sentís que se amaca. mi amor. Agarrate nomás. Pero hay cierto grado de colectivo puede llegar a 45 grados de inclinación, creo. No, está Se rompen la rueda. 45. No se inclina. Lo máximo puede inclinarse es 10 grados, pienso. Claro, la suspensión de la. Bueno, esta es una teoría, la voy a subir, nomás que... Lo que pasa es que el ángulo. Dice que para hallar el centro. Más sentís el ángulo. ¿Qué dice para hallar el centro? Por la distancia. Existe un método analítico para hallar el centro de masa y para la ala. Bueno, lee tranquilo cuando ves. Bueno, si por ejemplo las dos masas, lo que dice acá la teoría está, si las dos masas fueran iguales, Mm. en este caso, viéndolo acá al centro de masa, estaría ubicado en el medio. Si este objeto fuera más grande que el otro, Más se acerca al objeto. se acerca al objeto más grande. Entonces la ecuación es esta, sumatorio de masas por la distancia, dividido M1 más M2. Lo que no te dijo, yo supongo que el eje de referencia lo puso acá. Este sería el eje de referencia. ¿Sí? Bueno, dejemos nomás esto, bueno, a ver qué más. Bueno, ahí hay problemas, pero son más comentados. No es lo que me interesaba el parcial, vamos a ver uno del parcial. Bien. Sí, porque si no, no vamos a terminar nunca. No, ustedes me preguntan cómo lo explico. Sí, yo lo hago, hay copia, no lo que no. Pues va a seguir con la teoría. No, sí. No, vamos a ejercitar. No pude, cerró tu... Ah, tiene la Está codificado. No puedo dar otro leo, está codificado. A ver qué dice. Bueno, Dice, varilla rígida de masa. Bien. el problema es muy sencillo. Miren, nos pide para la parte de abajo, nos pide calcular el centro de masa de Esas tres masas que están unidas. Sí. El eje de referencia que vamos a hacer como al estilo
kilodécimas. ¿Sí? O sea, este va a ser el eje Y y este el eje X de cálculo. El eje X no lo prácticamente. O sea que todas van a tener coordenadas. ¿Cuánto va a valer X para todas las esferitas? 0. 0. O sea que solamente tienen que calcular el valor de X. El valor de Y. Bueno. La fórmula que hay que aplicar es esta. ¿Cuál? Ah, la sumatoria de las masas sobre la, Por la posición. Bueno, por la calculando posición. y después hacemos la otra parte. La sumatoria de las masas. Dale. O sea, sería 3 kilos, 2 kilos y 4. ¿Aquí te calculadora? O sea, 9 kilos en total. Y lo multiplicás por la posición. O sea, 9 kilos, por ejemplo, menos 4. ¿O no? Vamos a hacer que Fernando, la pedida de Fernando. Ah. El momento de inercia es la masa por la posición al cuadrado. Eso vamos a ver. Acá está el cálculo, Y tiene que hacer valor. Antes de que siga Sergio, les comento, o sea, nosotros tenemos clase el lunes que viene y el sábado es el parcial. 4,2. El parcial, que va a ser el tercer parcial, va a incluir todos no agarré, sin querer. Va a incluir todo lo que no vimos de la unidad 4. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte de colisiones, colisiones en 2 dimensiones, Inelástica. centro de masa, sistema de partículas. Todo eso entra. Todo eso estaría entrando en este parcial. Y acá, digamos, de lo nuevo sería toda la parte de cinemática rotacional, cinemática y energía, digamos, nosotros cinética rotacional. Combinaciones de ese tipo de ejercicios y la parte, digamos, de momento. Vamos a ver definición y aplicación de algunos ejercicios. Ustedes el viernes no tienen clase, pero estábamos hablando acá con Sergio. Digamos nosotros que Sergio por ahí él va a venir lo mismo, o sea, nosotros tenemos que venir lo mismo a la facultad, o sea, no es, digamos, asuelto estudiantil, digamos, el viernes, porque el día nuestro, digamos, el día de los estudiantes. De los estudiantes. Ah, Y el lunes a las 5 yo vengo para acá. Y el lunes tendríamos clase también, digamos. Entonces, entre lo que sería lo de hoy y el lunes tendremos que cerrar todo porque ya ahí después nos vemos el sábado a las 2 de la tarde en el mismo canal y en la misma hora. ¿Y este viernes qué hacemos entonces? Y este viernes Sergio va a estar, si ustedes quieren, ¿A o qué sea, hora? los que quieran ir, digamos, y los que no van quedarán con 5 o 6 puntos menos, hagan lo que quieran. Claro, o sea, a ver, manejalo. Le doy la opción. Pensalo. Hagan lo que quieran. No, Sergio va a estar. Si ustedes tienen tiempo por ahí, ¿no es cierto? O sea, no se van al picnic, entonces pueden hacer un picnic con Sergio. Yo porque a la 1 tengo que estar sí o sí saliendo de corriente cuando tengo que ir a laburar. Antes de la 1 un golazo. Y los sábados está viniendo Hugo. Pero yo pongo acá para el grupo de Claro. ICD, digamos. Claro. Para ICD. Nos vamos al laboratorio. A partir de las 2 de la tarde en el laboratorio. Ah, cajé. Y a las 5 de la tarde hay que pedir aula acá, porque hay que, si vamos No, a pero hacer yo voy acá en el anexo. Y el lunes a las 5 de la tarde va a estar el ingeniero allá en el anexo. Vamos a dar clase y después presentamos Los laboratorios. Primero nos preparamos para el parcial y después presentamos todos los laboratorios que terminamos. Claro, vayan fundamentalmente a dar clases. Vayan a dar fundamentalmente clases. Claro. La idea es que, digamos, ya que van a venir, que Listo. sea para. Viernes se da la clase en laboratorio y se presentan los últimos prácticos. No, práctico. ¿O no? No mezclen la fecha. No mezclen la fecha. El viernes es para repasar Claro. todos los temas que por ahí no quedaron cerrados nuestros acá en cuanto a los problemas. ¿Sí? ¿Ah? Es más bien voluntario de ustedes como para dar un Claro. repaso y
Gracias. ingeniero que... Todo el curso, Sí, necesito que alguien ¿Quieren firme. más? No hay problema. Sí. A las 14 va a estar todo. En el mismo canal a la misma hora. Y hasta las 20:30 seguro va a estar el ingeniero, así que más tarde. Atiendan, vamos a hacer el cálculo del centro de gravedad de este objeto, pero en realidad vamos a seguir con los términos calculando. Vamos a avanzar ya en otro tema y avanzar a calcular la inercia de este objeto según este eje que nos dieron. El centro está en 4,2. No, está mal. Acá te dio las coordenadas. Fíjense que como usamos este eje, el de arriba está a 3 metros de altura. El de abajo está a menos 2 metros y este está a menos 4 metros. El eje que te da por acá abajo, menos 0,44, no sé. Algo que haya calculado mal. No sé quién, porque este ya hace años que está. Según esto es menos 0,44. Sí, menos 4. ¿Sí? Ah, sí, menos 4. No puede dar menos 4. ¿El centro de masa? Sí. Estamos, A ver. Pues yo estoy haciendo muy mal. A ver, tengo una masa de 4 kilogramos por una posición del cerebro. O sea, el centro de masa. Y en G es igual a la sumatoria. sería 4 kilos. Sí, por 3 más 2 kilos. 2 kilos por menos 2. Hay que hacer. 2 más 3 kilos ¿Menos? Ah, sí, porque es menos que el culiado. Claro, claro. 3 kilos por 4, o sea, 3 por 4, menos 2. Sobre 4 más 2 más 3. 9 kilos. 9 kilos. ¿Cuánto dio? 6,65. ¿Cuánto? 0,44. ¿Confirmado? Sí. Sí. Bueno, seguidamente el problema, esa era la última parte. Probablemente un problema parcial sea así, que es muy sencillo. Lo que te pide el punto A, el momento de inercia del conjunto alrededor del eje X. Este eje X, señorita, ni un problema si se pueden ir, porque hay todos los muchachos están escuchando, entonces pueden ir al momento de inercia respecto de este eje. ¿Qué dice la teoría esa que dijo cuando no utilizamos, es decir, calculamos la inercia respecto de un eje que no pasa por el centro de masa del objeto? Cri. Encima Vamos de no nuevo, puedo vamos bajar de la nuevo. teoría porque se la llevó. Repite por favor. Porque no mi. Cuando acá vamos a calcular en este eje, en realidad podríamos calcular por el eje el centro de masa, pero tampoco sería, es decir, el centro de masa de cada objeto. Este es un eje que está a una distancia ahí de cada uno de estos objetos. Ah, el eje 0. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta inercia? Podemos calcular a través del centro, de la inercia del centro de masa y después vectorialmente cada una de las masas, o
o cada punto que queramos analizar. O sería Era la masa más la distancia al cuadrado de cada masa, ¿o no? Vos le pegaste un término ahí. Por fin mi perro atrapó un hueso. Por fin mi perro atrapó un hueso. Si acá me dijo, sería la masa por la distancia al cuadrado al eje. Ese Por es lógica, una- digamos. ¿Eh? Por lógica. Sí, lo que pasa es que el teorema de Steiner dice que la inercia, vamos a dar un problema de la cabecita, es igual a la inercia propia del objeto más por su distancia al cuadrado. Esto si fuera uno solo, pero si fueran varios, ¿qué? sumatoria de la masa de cada objeto por el radio cuadrado. Bueno, esto es lo que dice, recién lo hizo el teorema y lo hizo, en realidad también tenemos lo que no dijo Fernando, es decir, el cálculo que hizo de la inercia es por el eje Z. Pero dado el caso, podemos tener un objeto que tenga inercia en el eje X, en el eje Y, que si lo tengo que calcular. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como no tenemos datos del radio, de la perita, qué sé yo, Ujú. no tenemos datos de la forma, cuánto es el radio de esto, qué sé yo. Podemos calcularlo, cuánto sería la inercia propia de la esfera. A ver, buscando en internet. ¿Radio de esfera? Sí. Yo no sé cuánto es, pero de 5 octavos, algo así, de mr cuadrado. ¿Eh? ¿Cómo me mata, boludo, la lucecita esta, boludo? Sí, boludo, me pega en el reflejo, boludo. Sí. Y mata. Bueno, acá me pregunta ¿responde tu pregunta o no? ¿Eh? Esta sería la inercia propia del objeto más La la sumatoria. masa del objeto por su distancia al cuadrado al eje considerado. ¿Eh? Por supuesto, se suman cada una de las masas de la inercia propia más la m sub i, la masa de cada uno por su distancia al eje. O sea, sería M1 más I sub 1 al cuadrado más la masa 2 más I sub 2 al cuadrado y así sucesivamente hasta el 3. Bueno, ¿y la inercia propia de la esfera? ¿Cuánto es? A ver, ¿y qué dice Google? No, pero salí de Facebook, boludo. Bueno, el famoso dijo que hacemos en clase mientras busca, no sé, es un medio de la masa por r al cuadrado. Después teníamos el disquito con 2 radios. Siempre refería a un eje Z que pasa por el Por el centro. centro. Y ¿Lo vieron de la esfera? busca esfera, dale, vos que sabés más. Bueno, nada. Le quedará la incógnita a usted. Bueno, como no tengo de datos la inercia propia, es decir, el radio de la esfera o la masa sí tengo de datos, pero no tengo de datos el radio, no puedo considerar la inercia propia. Lo vamos a ver en otro problema.
Entonces, solamente me va a quedar esto. Bueno, si se animan a hacer un cálculo respecto al x, están a distancia y todo, sería hacer este por este al cuadrado más este por este al cuadrado. Los negativos, ¿qué va a pasar? Al elevarlo al cuadrado te quedan positivos, o sea que lo va a sumar todo. Adimensionales. Bueno, a ver, calculando rápido, vamos. ¿Cuánto es la inercia? ¿Cuál tiene sentido? Porque quiere ser para este lado, pero sí, están haciendo la... Y quiero que trabaje la gente de atrás, ya que se quedaron, por lo menos. Vamos a trabajar, muchachos, por si no, ¿Listo? están en el horno para el parcial. Bueno. Ahí calculamos, profe. Bien, ¿cuál es el que tenemos? ¿El B? ¿De dónde sacó la forma de No, el A del momento. Ah, el A. Listo, para. Bueno, lo que nos dio como dato al problema es que está girando respecto de este eje, vieron, le puse acá, con una rapidez angular de 2 radian por segundo. En realidad, si lo ponen así, porque el problema es medio viejito, si lo ponen así, nos lo vamos a matar, pero está mal. O ponen 2 Hz o ponen 1 sobre segundo. ¿O cómo ponemos? 2 Hz. 2 Hz, ahí está. Radian sobre segundo Hertz. Hz. Entonces, ¿pones 2 Hz o pones 1 Hz. En realidad el radian no se tiene que poner porque no existe la EA dimensional. Pues lo hablamos sí para entender que es un ángulo nada más. Pero sería 2,00 espacio 1 sobre S. ¿Cuándo aparecería el radian? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo habría que poner? ¿Qué opinás, Mati? 3 radianes. Cuando estamos hablando de un ángulo, nada más. Pero acá estamos hablando de qué? de velocidad angular? Velocidad angular es otra cosa. Está bien, es el ángulo que mide en la unidad de tiempo. La velocidad angular es el ángulo que mide en la unidad de tiempo. ¿Sí? Pero no podemos, si vos le pones radian por segundo, al operar, qué sé yo, en una computadora o algo, se te pega. Bucle. En realidad el radian no tiene, no es idea dimensional, es un número, ¿no? Por eso que lo permite trabajarlo más fácilmente en la máquina. En realidad es la relación de la distancia recorrida por el radio. Si vos ves, viste que el Excel siempre trabaja, cuando vos le pedís hacerme el ángulo, no te lo hace en grado, te lo hace en radianes. ¿Por qué? Porque el procesador ya está preparado para eso, es mucho más sencillo. Preestablecido de esa forma. Y no te andas jodiendo con el ángulo, que haciendo el calculito, pero eso haciendo vos. Claro. Pensá. Bueno, entonces tenemos la inercia despreciando la inercia propia. Vamos a ver un problema donde se calcula la inercia propia ahora. Lo que tenemos ahora es que la energía cinética rotacional, La rotacional, sí. Es la energía cinética menos un... en realidad es una pavada porque se aplica nada más que la fórmula. Es un medio Por lo que te dio arriba, digamos. Por el omega al cuadrado. por omega cuadrado. Supónganse, a ver si se animan, que en lugar de darle que gira 2 radianes por segundo, está girando a 40 RPM. A ver si pueden calcular. Juan. La inercia, le hago zafar, la inercia es la misma. Vámonos, ¿Cuánto ¿cómo? sería la energía cinética rotacional? Vámonos. No sé si leí. ¿Cuánto vale decir? Y es la misma. ¿Qué tendríamos que hacer primero para calcular la energía cinética? ¿Cómo haríamos para pasar de
de RPM a la velocidad angular. No se peleen para contestar. Por favor. ¿Eh? Este lo tenés que estar en RPM, lo tenés que pasar a Omega. Busca ahí en Google, ahí Es cómo muy hacer el fácil. cambio. ¿Qué dice este número? 40. Revoluciones por minuto. O sea que no. En un minuto da 40 vueltas. Para una revolución, ¿qué ángulo en radiano? 360 grados. No, en radianes. ¿Cuánto valor? ¿Qué valor? ¿Pi? ¿2 pi? 2 pi. Entonces hacemos 2 pi por 40. Tenemos que el ángulo que barre en un minuto. Pero el omega, ¿qué es? El ángulo. Radian por segundo, le dijimos. Claro. Se lo puede escribir, pero se lo puede mencionar. O sea que hay que multiplicar por 60. No, A dividir. dividir por Dividir 60. por 60. O sea, ¿Cuánto le da? 40 por 2 pi Sí, sobre 60. sí. Ahí está. Para que me dé el radian. Bueno, tenés 4,19. ¿Qué es? ¿Eh? Y ponete Sobre 60. 10. Claro, ¿por qué sobre 60? Porque Entonces acá, en el radian. Por 4,60. Qué hermoso quilombo. Bueno, fíjense la unidad que te da mientras calculan. ¿Se podrá pagar uno de los... o no me pega De esto yo el soy reflejo de la luz? el problema en la teoría. Ahí está. Borré lo de tenis, bueno. Chao. Pues no se ve, boludo. Me pega justo en la luz. Justo pega la luz donde está el. Ahí está. Es la de cañón, boludo. Bueno, la unidad que tenemos, Jules. exacto, tendría que ser el joule. Tenemos, a ver qué dice, Pues kilogramo masa. de kilo metro cuadrado Metro. sobre segundo cuadrado. Bueno, si lo derivamos el kilo metro sobre segundo cuadrado en newton. Ustedes también ni me dicen No, nada. el metro es el metro cuadrado. Y me queda el otro metro y ahí está este newton por metro. Ahí está. Es que el metro cuadrado al metro. O sea que la unidad que te da es el joule. Total, profe, usted es ingeniero, nos dice cualquier que nosotros decimos sí, sí, total, ingeniero. No, es que el objetivo. Es que a mí pensemos. Yo la verdad que saben que lo que hacíamos nosotros cuando íbamos a rendir, le peleábamos al profesor y encima le peleábamos y le demostramos que sabíamos más que él. Bueno, Sí, cambiaron los peleábamos tiempos. y todo. Con el ingeniero Guinea que fue sobresaliente y de bloque puso un 9. Le dejó un punto por pelearlo. Pero bueno. ¿Está bien? Ya está. Siempre la discusión acá no es que yo tenga la razón, sino que lo que haga sea, por eso le digo, no es lo que yo hago ya es la palabra total, la vida. Ustedes tienen que razonarlo, esto tienen que aprender a ver, ¿es cierto o no es cierto lo que dijo el profe? A cuestionar, digamos. Claro, claro. Bueno, no cuestiones tanto porque si no son retorcidos. Va a ser al revés, pero bueno. Hay que preguntarse. Bueno, eso fue el cálculo de energía cinética rotacional. ¿Cuánto le dio la energía? ¿Cuánto?
7,7 joules. Joules. Bueno, vos haces esto, escuchame, es aplicar. ¿Les pareció difícil estos cálculos o no? ¿Cómo? Vamos con ropa ya. Ya está. ¿Estás contento? Ya no es 807. Cambia la cosa. Sí, cuando estuve temprano trabajando, así que bueno. Ahí está. Vamos con cálculo de las coordenadas. Bueno, ¿les parecen difíciles los cálculos estos o no? Sí. Y solamente de pensar y leer Bueno, la teoría. siguiente. De estos problemas hay varios para hacer, los dejo que lo practiquen. A ver, tengo otro más. Bueno, este lo doy vuelta. No sé por qué salió, lo arreglé y salió mal de no sé por los valores. ¿No son lo mismo? Sí, lo único que fíjense que el X lo acostó. O sea, que manejamos en X en lugar de Y. El Y sería validad 0 y tendría que calcular el X. Está publicado, lo revisan. Así ya vamos a terminar todo el programa. Ya falta un cuarto y ya estamos. Fíjate. Bueno, en realidad, a ver si tú de la cabecita antes de pasar a esto, porque si no. Bueno, acá hay un PDF que yo lo subí también ya, tiene una teoría. Y ahí están los problemas de la serie vieja. Como siempre le digo, esto yo lo doy de ayuda nada más, ustedes tienen que consultarlo, puede ser que tenga algún error. Ahí están los momentos de inercia de una esfera, por ejemplo estaba 2/5 mr cuadrado. Pues se torció el trayectorio. Bueno, no cuestionario, todo esto está bueno para la práctica, para el parcial. Ahí un poquito más abajo. ¿O terminó ahí? No, está. Sí, había un espacio y ahí. Bueno, estos son los problemitas que vamos a dar ahora. Nos lo va a dar cerquito, no sé. Serie 8, rotación, momento angular. Un tipo de aceleración angular constante alfa. Bueno, acá está. Radiante sobre la Este es el maldito problema de la cabecita. Bueno, este problema salió en un parcial. ¿Qué es lo que vamos a...? Una calecita de radio 2M. Bueno, para acá. Calmate. Peor que mi nieto, él ni habla. Nosotros vimos en teoría, recién lo acaba de dar el ingeniero Soria, el momento angular. ¿A qué es igual el momento angular? A W. La inercia.
¿Correcto? ¿Sí o no? Bueno, Sí. ¿qué es lo que ocurre con esto? Si está hay un sistema aislado, vamos a poner, le pongo el videito, ¿puedo? Sí, meterle, ya estoy entregado. La carpetita esa de parciales, profe. Bueno, hacemos un break, profe, hasta que lo encuentre. Está patinando, con una cierta velocidad de giro, pues vieron que cierra la mano y está girando rápido, y de repente abre las manos, se para, o empieza a girar con la mano abierta y después la cierra todo y termina dando vuelta a lo loco. Bueno, ¿qué ocurre ahí? No actuó ninguna fuerza, nada. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando yo tengo abierto, ¿cómo es la inercia? Digamos así, es decir, al tener la mano abierta y la mano cerrada, ¿varía la inercia o no? Sí, va a variar. Cuando más está más al centro, gira más rápido. ¿Por qué? Porque llevas todo tu centro de masa a un punto. No, porque tengo menos inercia, traigo toda la masa al centro del... O sea, si usted dice si estoy baleando en el caño, vamos a suponer. Ejemplo, sí, pero es un ejemplo válido, porque si vos estás colgado en el caño, en un caño giratorio, un pole dance, sí, si vos te separás del centro de gravedad del pole, si vos te separás, va menos. Si vos te sumás al centro de la masa del pole, girás más rápido. ¿Veo o no? ¿Es válido o no? Bueno, este cuerpito está llado mano, Esta cisterna de amor. Hecha por la Facultad de Ingeniería, así que no se enojen. A ver. Pero de México este. Ahí nos dice usted. De la UNAM. Esto de la UNAM está medio loco, ¿verdad? A ver. Esto es de la Facultad de Ingeniería de Misiones. Se puede apagar la luz porque se refleja todo. Bueno, Apaga las luces, apaga las luces. Un momento angular. ¿Y ella? Se puede calcular como el producto de su momento de inercia con su velocidad angular. En el momento angular descendente lo denotaremos con la letra E. Sus unidades son kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo. Cuando un momento angular... Bueno, esta es la unidad del momento angular. El momento cinético cambia. La derivada del momento cinético es igual al momento aplicado. Lo importante del momento angular es que... Ahí se ve re piola. Cuando la resultante de torres externas sobre el cuerpo es cero, con respecto al original, el momento angular del cuerpo se conserva. Es decir, que su valor no cambia con el tiempo, siempre será el mismo. Bueno, acá lo que dice que si no hay una fuerza aplicada que genere un torque, el momento angular se va a mantener constante. ¿Sí? Ahora veremos una de sus aplicaciones, donde se muestra el principio de la conservación angular, el patinaje artístico. Considera el caso de una patinadora Al subir y cambiar el momento, lo como la cambia. fricción del hielo sobre los patines es mínima, la resultante de torques es aproximadamente cero. De esta forma, el momento angular de la patinadora se conserva. Esto implica que el producto del momento de inercia por su velocidad angular se mantiene constante aproximadamente. De esta manera, el producto del momento de inercia de la patinadora por su velocidad angular es igual al producto del momento de inercia de la patinadora por su velocidad angular con los brazos recogidos. Bueno, está muy rápido ahí, pero le va variando con los brazos. La patinadora es mayor con los brazos extendidos que con los brazos recogidos. Esto se debe a que al extender los brazos
patinadora lenta masa del eje de queda. Por lo tanto, la velocidad angular es menor con los brazos extendidos que con los brazos recogidos. Así, la patinadora girará más rápido sobre su eje con los brazos recogidos. 10 puntas es menor con los brazos extendidos que con los brazos recogidos. Así, la patinadora girará más rápido sobre su eje con los brazos recogidos. Bueno, quiero ver la rico cómo Como la terminar. patinadora realiza mis acrobacias. O sea, cuanto más la mina se agacha y extiende los brazos o cierra los brazos, es más rápido. Claro, porque en realidad eso centra. Está bien, está bien, está bien, ahí. Ahí arrancamos, hacemos la previa, profe. Tiene su origen en el cuerpo. Entonces descubrimos. El resultado que se obtuvo puede expresarse mediante las tres ecuaciones escalares, donde alfa va a ser igual a la aceleración angular. Bueno, ahí está. Este sí le corto, este nomás ya. Prendimos la patinadora para que no se enojar las chicas. Fíjense, cuando tienen los brazos extendidos, tiene una inercia más grande, y una velocidad angular omega 1. Cuando los brazos los achican, tiene una inercia I2 que es menor que la I1, y por lo tanto, como el momento angular se mantiene constante, ¿cómo tendrá que ser omega 1 respecto omega 2 respecto a omega 1? Mayor. Bueno, eso es lo que ocurre. Les prometo que para la próxima vamos a traer el banquito acá. Sí, vamos a traer el banquito, Celito, acá. Laboratorio. En el laboratorio. Bueno. Después le actualizamos uno, profe, si quiere. Le ponemos el video de pole dance. Nada, Sacamos los mismos textos nada más y hacemos la prueba con el pole. la veo la película así, ya quiero poner. Bueno, consecuencia, tenemos una teoría nueva. Escuchen que esto es importante. ¿Qué es? ¿El torque? No, eso vamos a ver ahora más tarde. En el siguiente problema. Principio de conservación de masa, no, de momento Claro. inercial. El momento en todo Inercial, los no, giros angular. O sea, lo que estaba diciendo hace ratito era que la patinadora tenía el mismo momento en todos sus giros. Lo que pasa es que cambiaba la velocidad angular por inercia. Cuando extendía los brazos era mayor inercia, menor velocidad angular que la inversa. Igual que la chica que también patina a las 2 de la mañana acá en la esquina. ¿Quieren hacer un problema de eso? ¿Vamos a hacer una patinadora? Fíjense. Usualmente la es de 1 kilo. Se extiende 0,7 metros. ¿Sí? ¿Cómo? Tiene la patinadora cuando está girando. Sí. Vamos a poner un G para hacerlo más rápido el cálculo. Que anoten. La patinadora gira con su brazo a una velocidad angular de 1 G, con su brazo extendido 70 centímetros a cada lado. Que sostiene unos contrapesos de 1 kilo. Bien. De repente retrae Los bracitos brazos hacia el centro. hacia el centro, dejándolos a 20 centímetros, 0,2 metros. Pico.
Bien. ¿Cuánto vale el valor de omega? ¿Iba a ser mayor? ¿Eh? ¿Va a ser mayor? Hay que calcular. ¿Y 0,2 por? No, lo que ocurre es que acá tenemos el L1, que es I1 por omega 1. ¿Cuánto Bien. vale I1? No. Uno. Bueno, le adelanto, la masa de la patinadora todos lo veamos porque justo está girando en ese eje. Pero no influye, digamos. ¿Eh? No influye el peso de la. No, en este caso no. Pero si ustedes observaron, tienen unos brazaletes en la patinadora y dependiendo de su capacidad muscular y todo eso, usualmente hasta 1 kilo. No creo que usen uno de 2 kilos. Bueno, y después prohibieron una acrobacia que giraban con los pies y eso. Prohibieron pues ya era demasiado peligroso. La del tercer, la de los 3 giros. Gracias que tenías contrapeso por en los pies y en los cuerpos y hacía toda esa maniobra de bajada. Bueno, ¿cuánto vale esto? Es fácil, yo le di 1 por Steiner, despreciamos la inercia propia, solamente sería esta masa por su distancia al cuadrado. Y como tenemos otra al otro lado, serían 2 veces. O sea, 1,4. ¿A cuánto se redujo la inercia de la en el segundo? A 0,2. Y bueno, de 0,2 al cuadrado sería 0,4. 0,4 el W2. ¿Eh? 0,4. No, pará, hacemos lo que No, ese es el primero. 1,4. Rápido para hacerlo mandado. Y el otro es 0,4. Con la inercia de kilos, sí, sobre segundo. Sobre segundo. ¿Eh? Y la inercia ahora acá, 0,4. o sea, L2 sería I2 por omega 2. Como estos dos son iguales, te queda que omega 2 sería I2 y 1 por omega 1 sobre I2. ¿Cuánto vale I2? 0,4. ¿0,4? ¿Por qué por 5? ¿Cuánto es esto? 0,8. Si no me equivoco. ¿Puede pasar? ¿Puede fallar? Dijo Tuyan. Y se te equivoca. Ah, no. Y este ojo que era, este era 2 por 1 kilo por 0,7 metros al cuadrado. Al cuadrado. No. Espero que haya hecho bien. No, entonces ese tiene que dar más. Y sí, 7 al cuadrado, 49. Yo te mato. ¿O no? Uy, ya se soltó uno, tanto que salió el lucho. ¿De cuál? Desistió. Cuando puso L1, L2, esa fichita se igual. El principio de conservación. L1 dijo. ¿Y? Bueno, yo le puse que este valga 1 para el tropezo, para que. Claro. O sea, la inercia me dio 0,98. ¿Y cuánto daba? 0,98. Ni hable, la verdad. Bueno, hacemos 0,98 Por kilómetros cuadrados sobre segundo dividido 0,8.
0,8 kilómetros cuadrados. Bueno. ¿Cuánto da? Ale, ¿vos que tener acá el a mano? Ale. Pará un poquito, yo estoy tratando de seguir y entender porque 1,2. hay algo que hay un lugar donde... Listo. Le pongo así o gel, como quieran. Fíjense, de rotar a un gel, un segundo, aumentó a 1,2. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Por eso más rápido. más rápido. Entonces ahora, sorpresa, vemos el problema de la calecita. Si podría explicar un poquito mejor para que me quede claro cuando calcula la inercia en relación a la distancia en la que están los pesos. Sí. Ahí utiliza, no lo estoy alcanzando a entender, está haciendo, o sea, 1 kilogramo por 2, o sea, 2 kilogramos, que es el total de la suma de los pesos, por 0,75 centímetros al cuadrado. Eso es lo que entiendo. Es la distancia en la que está. Esto, Ah, está, el paréntesis es la mejor. o sea, la masa por R al cuadrado. La masa por la distancia al cuadrado por 2 de fuerza. Ahí está. Por ¿Entendiste o no? Por eso digo que cuando uno lo hace no tiene efecto multiplicar algo después, porque una multiplicación, pero cuando uno lo mira con el paréntesis entiende por qué es realmente. Fíjate. Este problema hay varios, puedes poner en internet el problema de la patinadora, tenés. En el momento de pasarlo. Sí, y busqué video, lamentablemente cuando uno me corta, el problema este no se ve tan bien, está linda la chica, pero no se ve tan bien, porque lo hace muy rápido ella. Claro. Ah, pero con Snoopy Producciones Aéreas podemos retrasar el movimiento de la chica. Pero hacemos uno de Paul Lam, profe. Usted me tira los tips. Ninguna pregunta, vamos a hacer el de la carecita que sí tiene un momento de inercia propio para calcular. Y ese es el de la calecita, dice. Sí. A ver qué dice. Bueno, este problema, hasta ahora decir, ¿qué es lo que dimos anteriormente? ¿Qué vimos anteriormente? Momento angular, No, centro de masa. centro de masa, ¿eh? inercia, Dinámica rotacional. No, cálculo de inercia. cálculo de inercia. Tenía que hacerle una mayor tiempo, ya que me tiene un pata, no. Y el otro de promedio, ¿cómo es? Le voy a hacer uno literal que no viene al caso. porque instante no- lo hace. la mayoría que vamos a hacer son momentos de inercia propios, o sea, de una figura o calculado por Steiner. ¿Qué es lo importante? Tiene que entender Steiner. Por eso le digo, vimos centro de masa, cálculo de inercia y ahora nos ponemos en Principio. dinámica rotacional. En dinámica rotacional lo que primero estamos viendo es el momento angular. Estamos siguiendo, si quieren, el programa, la unidad temática 5. Y acá cerquita domina porque nadie no me concurso. Es más, tengo una foto del problema que hice en el pizarrón porque después tuvimos clase ahí y quedó el problema. Sí, tengo después más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Principio, conservación, momento angular, Muy bien, tenemos un 0,2. No, un 5, o sea, vimos momento angular y vemos el principio de conservación. ¿Qué ocurre con el principio de conservación? No actúa ninguna fuerza, ningún torque, entonces lo único que va a hacer es variar la inercia. ¿Cómo se varía la inercia? A través del movimiento de una persona a otra. Hay un problema que vi que de una canoa, yo lo tengo acá, lo voy a subir al campo para que vean, pero cambiándose de posición, ¿vieron que te cambia la posición de la canoa se mueve? Se mueve. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cambia El centro de masa. cambia el centro de masa, exactamente. Bueno, Estoy hecho una locura. le Oye, está- estoy afilado, boludo. este problema salió en parcial, por eso le digo, traten de verlo y de paso le sirve con la parte de inercia propia.
Dice, una calecita que tiene 2 metros de radio y un momento de inercia, sería un momento de inercia propio, de 500 kilos por metro cuadrado, está girando alrededor de un Pivote. Sí, un centro de eje, digamos. Bueno, ¿Un eje? ¿Es un eje o no? ¿Qué sería? ¿Es un eje? No, no, no. Pero el pivote sería el eje. Sí, un eje. Sí, está ahí. Un eje vertical. Un pivote sin rozamiento a razón de una revolución cada 5 segundos. ¿Vieron? Un nuevo proceso de cálculo del omega. Bueno, el chico, un chico de 25 kilos de masa que originalmente se encuentra de pie en el centro de la calecita, se desplaza hasta el borde. Determinar la velocidad angular de la calecita. La nueva velocidad. La nueva velocidad angular de la calecita. Debería ser menor. Exactamente. ¿Por qué? Porque el chico estaba al centro y se alejó hacia afuera. Aumentó la inercia. ¿Ven? Bien. Es como el samba, cuando te subía el samba. Por supuesto, no. Sí, que la vueltita. Te das cuenta. Pero algo pasa porque se nota que están ahí. A ver, el que está parado en esa posición ni lo nota porque en realidad lo que está sintiendo es la fuerza centrífuga. No, pero por ahí cuando se viste que lo que estás corriendo, que no se te cambia contigo. Bueno, algo pasa porque se siente un movimiento distinto. Claro, sí. Lo mismo cuando estás parado que cuando estás acostado. Bueno, por el Sobre principio eso. de conservación ¿Y ella? tenemos que I1 por omega 1 será igual a I2 por omega 2. Y acá despejamos omega 2. Lo hacemos y chao, se acabó el problema. El problema es calcular I1, o sea, inicialmente está la calecita y el chico acá en el medio. ¿Quién se anima a calcular así de onda el valor? Empezamos a hacer con el... Tish. ¿Cuánto era que pesaba el chico? Bueno, está acá, pero hay que tratar de hacerlo. Es decir, la inercia propia de la calecita, ¿cuánto vale? Vamos a empezar una cosa. Por Steiner, ¿cómo era la inercia? Bueno, la que tenemos de acá de esta, de la iseta, ¿cuál tenemos? Tenemos la inercia propia de la calecita. 500. 500. Que sería 500. Sí, más, si calculamos la calecita, más la masa de la calecita. Que no dice. Es que no te dice a propósito, porque el eje. Hay que hacer la ecuación. Nada que ecuación. ¿Y entonces? Esta es la calecita. Sí. Si Dios quiere que le salga bien. Este es el eje Z, donde está girando la calecita. Sí. Como este eje está ubicado en el centro de masa de la calecita, va a ser la masa de la calecita por qué distancia. El radio al cuadrado. ¿Y qué distancia sería la...? Y sería... No, el radio es 2 metros. No, 0. Ah, 0. Ah, porque está, claro. Ahí está. Ahí está, culiado. Bueno, la masa de la calecita por 0. Bueno, y vámonos al chico ahora. Sería el IZ del chico. Más El centro. la masa del chico por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? En el primer caso, 2 metros. 0. 0 porque está parado en el centro, ¿cierto? Empieza en el centro. Este igual a 0
y los datos del chico no tenemos, así que esto no usamos. O sea, estos dos, Se fueron. entonces te queda que el I1, te queda que directamente 500 kilos por metro cuadrado. ¿Eh? Ujú. Y el omega 1, ¿cuánto vale? Eso tienen que calcular ustedes. Encima ya lo puse y todo ahí. No, no está. Bueno, eso es lo que está explicado acá, ¿vieron? En este caso, la masa de la calcita por la distancia no va porque el radio es cero. 500, que tendría que ser los 500 menos la... No, 500 no te queda. No, el primero sí, el segundo lo único que cambió es, para cuando yo sacar, esos 500 tendría que ser igual a la incógnita, que es cuánta ya, y la nueva masa. Y Ya no después, me acuerdo. Bueno, en el segundo, Me voy a comprar tu chico. el chico que está en el centro se desplaza al borde. ¿Eh? que ahí está, 2 metros, ahí sí está. Bueno, nuevamente tendríamos el IZ de la calecita, de la masa de la calecita no va porque Sigue sin contar, pero ahora sí es de la masa. el IZ del chico no tenemos datos y se multiplicaría la masa del chico por esta distancia al cuadrado. ¿Eh? Bueno, pero ¿cuánto vale el omega? Es decir, hacemos una revolución cada 5 segundos. ¿Cuánto es una revolución? 2pi. 2pi. Hace 2pi. Exacto. ¿Cuánto te da? Mira el pelota. Queda 1,5, 1,26. Bueno, entonces tendríamos que el omega 1 es 1,26 y la inercia es 500. Para calcular la segunda inercia, como le dije, el chico se aleja del centro. Entonces teníamos la inercia propia de la calecita está la masa de la calecita por el radio no va porque este es cero. ¿Eh? Este se desprecia y este radio Es 2 metros. 2 metros. O sea, 4. Sí. Y Bueno, el peso del 25. chico era 25 kilos. O sea, Me muestro en este caso era 500 acá. sí. Entonces, está 500. Igual. Más 25 por 4. Me da 600. ¿Eh? Bueno. Es un despelote ahí. No, tiene. A ver, entonces, vendría a ser 400. El resultado. Porque los 500 le restando siempre. No, pues le sumamos. Bueno, sí, eso 600 sería. Entonces vos haciendo el cálculo tenés la inercia es 600 y ahora puedes calcular la velocidad angular que es menor, que tiene que ser, hoy era, habíamos calculado 1,26, ahora tiene que ser 1,26 dividido 600. 600. Y ya 1,5, no 1,4. ¿Cuánto? 1,05. 1,5. Esa es la nueva velocidad. Porque no calculaste frex. Ah, está bien. Sí. Ah, sí, porque no le llamamos los decimales. No importa, después no vamos a matar. Pongo 5, no hay problema. A los chicos eso probado. Mientras que no me pongan el probado, profe. No, pero es que si vos. Sí, está bien el redondeo porque seguimos las reglas de redondeo del primer parcial. Bueno, van a tener que aguantar un poquito porque nos quedan los problemas de dinámica,
Son las 10. Son las 10:30, yo no sé si no me mata Fernando. ¿A qué hora vamos quedando? Ya no vamos. Y de último pedimos una empanada y le damos las 2. Bueno, hagamos una cosa para... Profe, ¿esa ahí está en el campus? ¿Eh? ¿Esa ahí está en el campus? Está subida ya. Y hay varios ejercicios más de otros libros y otros apuntes que encontré. Bueno, de castigo, el de la carecita que le expliqué acá, sí o sí, lo que tenés que entender porque si no, está mejor no. Bueno, acá nos vamos a calcular esto. Si quieren pueden hacer, agreguemos un ítem más, calcular el centro de masa. Vamos a tratar de hacerlo rápido para no cambiar el tema, no quemar lo que estamos practicando y resolver rápidamente. ¿Qué les pide? Dice las 4 partículas que están unidas por varilla rígida, el origen está en el centro del rectángulo. Si el sistema gira en el plano X y Y alrededor del eje Z, el eje Z está acá, el que hace girar esto. Con una velocidad de 0,60 Hz, calcula el momento inercial del sistema respecto al eje Z y la energía rotacional del sistema. Para usted y para la casa, le digo que calcule el centro de masa también. ¿Sería parecido al de la bailarina, no? No, al de la esferita que tengo antes. Bueno, ¿cuál es el truco? Nuevamente no tenemos los datos de los radios, de estos objetos, solamente tenemos las masas. Entonces, en el cálculo, el IZG no lo vamos a considerar como ser sumatoria del MSUI por el radio y la masa. Pero ¿cuál va a ser la distancia que hay que calcular? Bueno, va a ser la distancia de acá al eje Z. ¿Cómo calculamos eso? Esta, de acá hasta acá. Esa es la distancia con la que se la chapa. Exacto, pues está girando. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿Cómo se calcula eso? haciendo.